Muy bien han contestado y ya saben, los que no contestaron bien es porque el maestro no es bueno, ¿no? Así que hay que ponerle pila a lo que escuché en esta mañana para que podamos mañana mejorar el profesor, ¿no? Antes de empezar con el estudio de hoy, que va a ser el segundo capítulo de Jonás, ya hemos dejado el primer capítulo donde Jonás corre de Dios y esta mañana lo vamos a ver a Jonás corriendo a Dios. Quiero contarles un rompehielo, ¿no? No es que sea verdad ni que sea doctrina lo que voy a contar. Pero viste que a veces uno come mucho a la noche y sueña, es una pesadilla, ¿no? Y a veces, bueno, uno tiene, digamos, pesadillas tremendas, ¿no? Que lo despiertan a uno y dice, bueno, ¿esto habrá sido verdad o no habrá sido verdad? Yo anoche comí demasiado y tuve una pesadilla. Soñé que cantaba, no, soñé que iba al cielo, ¿no? Mirá vos, mirá lo que soñé, ¿no? Y que había una cola larga antes de entrar al cielo, yo estaba en la cola. Entonces había un señor que se llamaba Pedro y que decía, bueno, a ver quién va a entrar. Y había muchos muchachos solteritos y sin apuro, ¿no? Entonces, que yo los conocía, no me acordaba bien el nombre, pero bueno, yo veo que entra el primero, puede ser que se llame Ricardo, puede ser que se llame Matías, no me acuerdo más. El primero. Entonces dice el señor Pedro, para entrar al cielo van a tener que pasar por una balanza. La balanza es la balanza de los pecados. A ver cuántos pecados hizo. Entonces, bueno, sube este muchacho, ¿no es cierto? Solterito, sin apuro. Entonces sube a la balanza y la balanza empieza a marcar los pecados. Tic, 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 tic. Cientos y cientos de pecados. Tic, 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 tic. Tremendo, ¿no? Qué bárbaro. ¿Cuántos pecados había hecho este tipo? No. Entonces se baja de la balanza y se abre una puerta. Y de la puerta sale una chica muy fea. Le faltaban los dientes, no tenía un ojo. Y entonces dice Pedro, esta es la chica que te va a acompañar por toda la eternidad. Oh, no, dice, ¿por qué? ¿Por qué a mí? No, dice Pedro, vos has pecado mucho, hijo, y ella te va a acompañar. Muy bien. Pasa el otro, segundo, que yo lo conocía, ¿no? Lo veía de lejos, lo conocía. Y pasa el otro, ¿no? Y el otro también tiene que pasar la balanza del pecado y va a recibir un premio para la eternidad. Entonces se sube a la balanza del pecado y la balanza casi se descompone. Tic, 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 tic. Miles y miles y miles y millones y millones y millones de pecados. ¿Te imaginas, no? Entonces baja de la balanza, se abre una puerta, una chica mucho más fiera. Le faltaban los dos ojos, le faltaban los dientes, no tenía una pierna. Y dice, ¿por qué tan fea, Señor? Y bueno, vos has pecado mucho y ella es la que te corresponde. Entonces pasaron así hasta que llegue yo. Cuando yo llego, subo a la balanza de los pecados. ¿Te imaginas vos? El predicador. Entonces subo a la balanza de los pecados y la balanza de los pecados en una hora. Tic. ¡Ah, qué bueno! En las 2 horas. Tic. Excelente. ¿Te imaginas vos? Ya está. Qué bárbaro, qué bárbaro. Entonces yo me bajo de la balanza de los pecados y se abre la puerta. Y aparece mi esposa, Gladys, y dice, ¿por qué tan feo, Señor? Y vos has pecado mucho, hija, parece. Bueno, pero no es así, ¿eh? No es así. Vamos a leer Jonás capítulo 2. Jonás capítulo 2. Lo vamos a hacer en forma antifonal, como un coro. Aquí en Jonás vamos a encontrar este salmo.
no todos los salmos están en la Biblia agrupados en el libro de los salmos, sino que hay otros salmos que escribieron otros autores en diferentes lugares de la Biblia. Hoy vamos a leer uno de los salmos más extraordinarios que tiene la Biblia, el salmo escrito por Jonás. Y ese salmo va a tener la afirmación más grande que tiene la Biblia, que usamos todavía, que se sigue usando y que se usará permanentemente: la salvación es de Dios. Esa es la afirmación más grande que vamos a hacer esta mañana. La salvación es de Dios. Vamos a ponernos de pie todos con la Biblia en la mano. Vamos a leerlo en forma antifonal. Yo leo un versículo, ustedes van a leer el que sigue, fuerte, juntos, que sea a forma de un coro. Lo vamos a leer a este salmo extraordinario para aprenderlo, para amarlo, para tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a ir al fondo del corazón de un hombre. Vamos a ir al fondo de la crisis, al fondo de un conflicto, al fondo tremendo de una persecución, y va a estar allí en el vientre del pez, y desde el vientre del pez, para que vos sepas que en cualquier lugar podemos orar, en el vientre del pez Jonás va a elevar la más grande de las oraciones, un salmo que vamos a compartir todos. Yo leo un versículo, ustedes siguen con el segundo, atentos todos juntos, para terminar en el versículo número 10 esta mañana la lectura. Entonces empezamos. Dice así la Biblia, la palabra de Dios. Le decimos: Señor, habla nuestras vidas, habla esta mañana a nuestros corazones. Te necesitamos desesperadamente. Venimos a ti esta mañana, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar lo que tú quieres decirnos. Leemos así. Entonces, dice, ayer lo habíamos dejado en el vientre del pez a Jonás. Dice: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez. Todos juntos, vamos. Y dijo: y él me oyó, desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Versículo 3. Dice así: me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Juntos todos, vamos, fuerte. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Versículo número 7. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Cuando ya no daba más, cuando ya fallecía, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Versículo 9. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí. Y aquí está la palabra de Dios, que ha sido el centro de la Biblia. La salvación es de Jehová. Todos juntos, a ver. La salvación es de Jehová. Versículo 10, todos juntos, vamos. Cerramos los ojos, le decimos: Señor, que tú nos hables al corazón esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomamos asiento, gracias. Qué bueno es ver que Jonás había huido de Dios, pero no se podía esconder de Dios, porque Dios lo busca, hasta Dios encontrarlo, y Dios lo levanta. Ahora Dios le dio una prueba, le disciplinó, porque a veces creemos que pasan porque el diablo está destruyéndonos, y a veces Dios quiere disciplinarnos. Por eso en la disciplina no desmayamos, en la disciplina no nos disculpamos, en la disciplina no hay que despreciarla porque viene de Jehová.
Y entonces él cayó en el vientre del pez, él cayó en la boca del pez y por eso se pudo salvar. Y allí cuando está ya ha descendido de Israel, ha venido a Jope, de Jope ha venido al barco, del barco ha venido a la bodega, de la bodega ha ido al mar y del mar ha ido al pez. En lo profundo del mar, allí, en lo más profundo, allí él se acuerda de Dios. Y entonces cuando uno se acuerda de Dios, corre a Dios. Decimos, Señor, ayúdame. Cuando uno se necesita, cuando uno no da más, cuando uno toca fondo. Tal vez ustedes han venido a este campamento tocando fondo porque hay familias que están destruidas, porque hay hábitos que los han destruido, porque hay rencores en el corazón que no pueden perdonar. Entonces han venido a este lugar necesitando encontrarse con Dios, un encuentro con Dios. Lo conocían a Dios, pero necesitan tener una relación como la que tuvo Jonás y decirle, Señor, estaba en la sepultura, había caído en lo más bajo, había caído y estaba mal. Y Señor, tú escuchaste mi oración. Esta mañana venimos a decirle, Señor, hemos caído, estamos vencidos, estamos acabados, no tenemos esperanza para salir. Y sin embargo tenemos esta gran arma que es la oración. La oración de un corazón contrito y humillado no va a despreciar a Dios. La oración que dice, Señor, yo te necesito esta mañana. La oración que dice este profeta, Señor, te necesito porque la salvación es de Jehová. ¿Qué dice este salmo que hemos leído? Me echaste a lo profundo de la mar y aguas. Entonces dije, desechado soy del Señor, el Señor se ha apartado de mí, pero desde el vientre del pez yo clamé y tú escuchaste mi voz. Tú escuchaste mi voz. Qué hermoso es poder decir que tenemos un arma tan grande para restaurar nuestras vidas como es la vida de oración. ¿Cuánto tiempo pasamos orando? ¿Cuánto tiempo hemos estado este año orando de rodillas? El pueblo de Dios necesita volver a orar de rodillas. Los hogares acá que estamos representando necesitamos volver a orar de rodillas. Necesitamos volver a clamar. Volver a pedirle a Dios que Él es el Dios que tiene salvación. Él es el Dios que tiene la salida de los problemas. Él es el Dios que te va a sacar de lo profundo. Tal vez vos has venido y estás viviendo en el vientre del pez, en lo profundo. Pero qué maravilloso tener un encuentro con Dios. Qué maravilloso encontrarse con Dios. Qué maravilloso decir, Señor, mi voz tú has escuchado. Yo dije, desechado soy de la presencia de Dios. Pero sin embargo, Dios me escuchó, porque Dios tiene gracia, porque Dios tiene amor, porque Dios tiene misericordia para levantar a aquel que está caído. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. Y entonces podemos decir y cantar esta mañana, qué hermoso es poder tener la oración, porque la oración es lo que te conecta con el cielo. Por más profunda que esté la prueba, por más profunda que esté mi situación, puedo subir hasta el mismo cielo con la oración, que es la que me conecta con Dios. ¿Cómo está esta mañana mi vida de oración? Entonces yo quisiera compartir con ustedes algunas enseñanzas de este salmo, con la misma letra para que quede en la mente. La primera cosa que yo quiero decirles es que él sufrió una crisis. Él está en un conflicto. Un conflicto que es una crisis. En segundo lugar, él sufrió un clamor. En segundo lugar, él sufrió un clamor. En tercer lugar, él sufrió una confesión. Y en cuarto lugar, él recibió consuelo. ¿Está claro? ¿Qué es lo que vamos a leer del Salmo? Primero, un conflicto. Segundo, un clamor. Tercero, una confesión. Cuarto, un consuelo. 4 cosas de este Salmo, de este capítulo de Jonás, donde vos vas a ver a Jonás corriendo. ¿De dónde corre? Corre a Dios. Cuando uno ya está en el vientre del pez, está en el fondo del mar, ya no tiene esperanza, dice,
¿dónde puedo correr? ¿Dónde puedo huir? No puedo huir a ningún lado, solamente puedo ir a Dios. Cuando estoy enfermo, cuando estoy quebrantado. Entonces, lo primero que yo quiero hablar de una crisis. Todos tenemos crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación donde uno tiene que tomar una decisión. No puede seguir igual. Una crisis es una situación donde uno se enfrenta a una circunstancia, a una prueba, donde dice, yo no puedo seguir más igual. Tengo que tomar una decisión. ¿Cuál es la decisión que tengo que tomar? Tengo que cambiar. Entonces, salir de la crisis y tomar una decisión. Muchos de nosotros sufrimos crisis. Los países nuestros, sudamericanos, sufren crisis. ¿Qué es una crisis? Una crisis económica, una crisis moral, una crisis social. Pero lo más tremendo es cuando tenemos una crisis espiritual. No sabemos dónde ir, no sabemos qué hacer, no sabemos qué decidir. ¿Qué hace una crisis en la vida de un cristiano? 3 pasos, 4 pasos de una crisis. Lo primero que hace una crisis en mi vida es que me impacta. Yo no esperaba una noticia mala. Yo no esperaba que Dios me mande al pez. Yo no esperaba que mis padres se divorcien. Yo no esperaba que la palabra sea cáncer. Yo no esperaba que tenga este sentimiento de homosexualidad. No lo esperaba. ¿Por qué? Porque una crisis te impacta, te impacta. Es algo que vos no lo esperabas. Y cuando vos no lo esperás, esa crisis te ata. Te ata al pasado. Entonces vos no podés ser libre. No podés adorar, no podés servir, no podés venir a la iglesia, no podés leer la Biblia, porque te ata al pasado. Esa crisis te ata. Jonás estaba atado a su desobediencia. Jonás estaba atado a su pasado. Él quería huir, quería escaparse. Su crisis, su impacto fue que Dios lo arrojó al pez para que él entendiera que la única salida era Dios. Tal vez has venido impactado, estás atado de pie y de mano al pasado, de pie y de mano a una crisis, a una circunstancia que no esperabas, alguien que habló mal de vos, alguien que no te quiere, alguien que te rechaza. Vos estás atado a esa crisis, entonces no puedes perdonar, no puedes seguir, no puedes andar. Estás en un conflicto. En segundo lugar, en una crisis, no solamente que te ata, no solamente que en una crisis te impacta, sino que en una crisis te confunde, no sabes para dónde ir. Y lo principal que hace la gente cuando entra en una crisis, le empieza a echar la culpa a los demás. La culpa la tuvo mi mamá, porque no me crió bien. La culpa la tienen los ancianos de la iglesia, porque no son buenos. La culpa la tiene la iglesia, porque no me quiere. La culpa la tienen los otros. ¿Por qué? Porque con una crisis uno empieza a echarle la culpa a los demás. Pero en tercer lugar, lo más triste de una crisis, de un impacto, es que uno se acostumbre a vivir en la crisis. Que uno se acostumbre a que así son las cosas. Así son mi carácter, así es mi forma de vivir, así es mi forma de hablar. Entonces, yo me adapto a esa crisis. Pero esta mañana yo quisiera que ustedes salgan de la crisis, salgan del pez, del vientre del pez. Que todos podamos salir de ese lugar, porque Dios tiene un lugar mejor para vos. Dios tiene una visión tan grande de la obra. Dios quiere mandarte a Nínive a predicar. Dios quiere usarte. Dios quiere hacerte sentir que tienes un gran valor. Vos tienes un gran valor delante de Dios. Por eso el cuarto punto de una crisis es pasar de la crisis a la reconstrucción. Jonás dice, no puedo seguir en el vientre del pez. Jonás dice, no puedo seguir aquí. Hoy entiendo que Dios me ama, entiendo que la salvación es de Dios y quiero volver a Nínive. Hoy quiero salir de aquí y quiero volver a obedecer, porque hay un cambio cuando uno se encuentra con Dios, cuando uno se encuentra con Jesús y le dice, Señor, no puedo más. Señor, limpia mis heridas, lava mi corazón. Tal vez hemos venido con cargas, vos traes cargas, traes una doble vida. Traes hábitos que son dobles, traes una carga en tu corazón y decís, Señor, ya no puedo más, quiero ser íntegro esta mañana porque quiero salir del vientre del pez, quiero salir del vientre del pez. Mucha gente, cuando uno va a la iglesia, se empieza a fijar en la gente. Cuando uno va a la iglesia, se empieza a fijar en la gente y la gente falla. La gente fallamos. Por eso nunca se fije en la gente. Fíjese en Cristo.
Porque Cristo nunca falla. Cristo nunca nos va a fallar. Él es el que tiene la salvación. Por eso esta mañana la primera cosa que yo quiero decir, mire, por favor, salga de la crisis, salga del vientre del pez y dígale, Señor, estoy dispuesto a ir a Nínive. En primer lugar, una crisis. En segundo lugar, un clamor. Todo este salmo habla acerca de una oración, para enseñarnos a nosotros que la oración es base de la vida cristiana. Todo este salmo habla de una oración, y la oración es muy importante porque el mismo Cristo oraba, se levantaba muy temprano, la primera hora de la madrugada, iba a orar solo, y sin embargo Él era Dios, y sin embargo Él tenía una vida de oración. Ahora, muchos cristianos acá no tenemos vida de oración. No tenemos hoja de oración, no tenemos lista de oración. ¿Por qué cosa estamos orando? Muchas veces decimos, bueno, yo oro por mí, y después de mí no hay nadie más. Y la lista de oración se termina en mí, y no hay más para orar. Entonces esta mañana yo quisiera, como los dedos de la mano, podamos llevarnos 5 motivos para tener una lista de oración. Todas las mañanas vos levantás y entonces tenés tu lista de oración, porque la oración es fundamental. Según Efesios capítulo 6. A ver, lo buscamos, versículo número 18, habla acerca de los 4 todos que tiene la oración. Los 4 todos que tiene la oración. Hay que orar en todo tiempo. Segundo, con todo poder en el Espíritu. Tercero, con toda perseverancia. Y cuarto, por todos los santos. Eso está en Efesios 6, ¿cuánto? 18. Lo ponemos allí para que nos quede en la mente, nos quede grabado los 4 todos de la oración, pero les quiero dar los 5 motivos que tiene que tener tu cuaderno de oración. Tiene que tener un cuaderno de oración, donde ponemos los motivos, donde ponemos la respuesta, donde ponemos el tiempo, donde amamos la vida de oración. En primer lugar, vamos a recordarnos de este dedo. ¿Cómo se llama este dedo? El pulgar. El pulgar es el dedo más gordo que tenemos, ¿no? Es decir, el que nos va a recordar siempre de los sentimientos más grandes que tenemos, que son generalmente nuestros seres queridos. Especialmente los que no tienen al Señor Jesús en el corazón. ¿Habrá alguien que tiene algún ser querido aquí que no tiene a Cristo en el corazón? Levante la mano, a ver. Levante la mano. Bien, una reunión de oración podemos hacer, ¿eh? ¿Cuánta gente necesita nuestra oración? ¿Cuánta gente necesita con nombre y apellido que oremos? Que podamos decir, Señor, clamamos por la salvación de mi papá, de mi mamá. Tú tienes poder. La salvación es de Jehová. Tú tienes poder. Clamamos por salvación. Es decir, de rodillas, clamando por la salvación del pueblo, la salvación de mi familia, la salvación de mis hijos, la salvación de mis nietos. Necesitamos orar más, porque la oración del justo puede mucho. Necesitamos orar, clamar, doblar las rodillas, pedirle, Señor, haz la obra que nosotros no podemos hacer, porque Dios es el que salva, el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Segundo dedo, el índice. El índice es el que nos recuerda el camino. Entonces nos vamos a acordar todos los que nos guían en el camino espiritual por nuestros pastores o ancianos o sobrevedores. ¿Cuántas veces oraste este año? Por los hermanos que guían la congregación, por los hermanos que se suben al púlpito para que hablen palabra de Dios, por los hermanos misioneros que en algún lugar del mundo necesitan que vos ores, por aquellas personas que están necesitando que nosotros oremos. La mies es mucha y los obreros son pocos, por eso rogad al Señor de la mies. Oren para que se levanten misioneros de aquí. Chile necesita misioneros y necesita jóvenes, matrimonios.
Y necesitamos orar para pedir que los obreros se levanten. Tercer dedo, el del centro. Este es el dedo mayor. Y este es el dedo que nos va a hacer recordar en la hoja de oración nuestra de orar por las autoridades, por aquellos que están en la eminencia, por los reyes, por los presidentes, por las autoridades, porque no son puestas por los hombres. Las autoridades son puestas ¿por quién? Por Dios. Y necesitamos orar, clamar, pedir a Dios que Él obre en la vida de los pueblos para que se vuelvan a Dios, para que podamos vivir quieta y reposadamente, para que podamos predicar el Evangelio. El cuarto dedo, este es el dedo más débil de la mano, porque no tiene músculos, vos no podés volverlo solo, porque los otros se mueven solos, pero este no, este te acompaña a los otros. ¿Y por qué es el dedo más débil de la mano? Es el que nos va a hacer acordar de orar por los enfermos, por los huérfanos, por las viudas, por los que necesitan. ¿Cuánta oración? ¿Cuánta oración necesitamos? Y la hoja tuya de oración tiene que estar llena. ¿Por qué? Porque Jonás nos enseña que para volver a Dios hay un camino. Jesucristo que nos abrió el camino para que en el nombre de Jesús podamos elevar nuestra súplica al Padre y podamos unirnos esta mañana, todos los que estamos acá, y decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad, en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslos hoy. Y perdona, fíjese lo que dice la oración, y perdona nuestros pecados, como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Líbranos del mal, guárdanos, Señor, del mal, y líbranos del maligno, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos enseña que la oración es la llave que abre la puerta del cielo. En el nombre de Jesús podemos entrar y llegar a la presencia misma de Jesús. Qué hermoso es poder orar. ¿Están los 5 dedos? ¿Están los 5? Entonces, yo quisiera ver este año, cuando nos volvemos a casa, las listas de oración de ustedes. ¿Volvemos a repetir los dedos? El primero nos recuerda qué cosa. A ver, fuerte. Los seres queridos, especialmente los que no tienen a Cristo. Atención. Los seres queridos que no tienen a Cristo. Segundo lugar, el índice. Los que nos enseñan la palabra, nuestros maestros, los que se suben al púlpito. ¿Cuántas veces este año oramos por las reuniones? Para que cuando yo vaya a la iglesia escuche palabra de Dios. ¿Cuántas veces oramos por los que van a hablar? ¿Cuántas veces oramos por los que nos van a enseñar? Y por eso a veces no oramos y no nos interesa tampoco. Entonces Dios no escucha la oración de su pueblo, pero su pueblo tiene que orar más por los que enseñan. Tercer lugar, ¿cuál era el dedo mayor que nos va a hacer acordar de las autoridades, los reyes, los presidentes y cada gobierno que haya? Porque esas autoridades no son puestas por los hombres, son puestas por Dios. Cuarto, por los débiles, los enfermos, los necesitados, los huérfanos, las viudas. ¿Cuánta gente que necesita de nuestra oración? Y me queda el más chiquito. ¿Ah? Y el más chiquito sos vos. Entonces el quinto, el menor, es mi oración. Y allí sí yo le digo: Señor, escucha mi oración, dame un novio, dame una novia. No, eso no. Sí, Señor, escucha mi oración. ¿No? Y allí estamos nosotros en esas 5 escalones que tiene la mano y que nos van a hacer acordar en casa, porque el campamento tiene que marcar huellas en nosotros, y entonces salimos de acá con huellas para poder tener práctica de la vida cristiana. Entonces, en primer lugar, un conflicto; segundo lugar, un clamor; pero en tercer lugar, una confesión. Qué tremenda la palabra confesión. ¿Por qué? Porque acá
Jonás está diciendo, mire, yo creía, descendí a los cimientos, la tierra me echó, mas tú sacaste la vida del sepulcro. Y cuando mi alma desfallecía, me acordé de Jehová. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Muy bien, el Evangelio, y ya lo vamos a ver mañana, se basa en que la persona llega a Jesús y necesitamos, como cristianos, como creyentes, una vida de confesión. ¿Por qué? Porque es lo que Dios está esperando. Porque si nosotros decimos, bueno, yo tengo un pecado escondido, pero sigo en la misma crisis, sigo en el mismo vientre del pez, sigo en la tormenta del mar, sigo sin tener una vida de clamor a Dios, de relación con Dios, de comunión con Dios en la oración, nunca voy a poder cambiar. ¿Por qué? Porque voy a ser esclavo. Dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Ahora, lo primero que hace Jonás, antes de volver a salir del vientre del pez, o para salir del vientre del pez, debía confesar, Señor, me equivoqué. Debía decirle, mire, Señor, yo no quería, me quería esconder de Dios. Señor, yo no quería ir a predicar ese lugar, no lo quería, no quiero que se conviertan, no quiero a Nínive. Entonces tuvo que confesar delante de Dios su mal. Y esa es la doctrina que a veces no practicamos. ¿Qué es lo que debemos confesar? A veces decimos, Señor, perdona los pecados. ¿Qué pecado? ¿Qué pecado es lo que tiene que perdonar? ¿Qué pecado tengo que cambiar yo para sentirme arrepentido? Entonces el arrepentimiento, como vamos a ver mañana, cuando Jonás va a ir a predicar a Nínive, es lo que nosotros necesitamos, tener la convicción de la confesión. Dice la Biblia, el que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta, ¿qué va a pasar? Alcanzará misericordia. Entonces, ¿qué dice? El que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. No sé si ustedes saben esa anécdota que hay acerca de la confesión. Había una mujer en Estados Unidos. Ella había quedado sola con sus 2 hijos. Y entonces dice, yo necesito una empresa, algo para sostener a mi familia, una empresa familiar, ¿no? Como hacen las mamás, ¿no? La mamá nunca se queda, sigue buscando cosas, sigue buscando qué hacer para mantener a sus hijos, sostenerlo a los hijos. Entonces la mamá dice, ¿qué podría hacer, qué empresa familiar puedo hacer para mantener a mis 2 hijos? Eran adolescentes, ¿no? Entonces una nena y un nene. Entonces dice ella, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Piensa y un día dice, bueno, yo voy a poner, para tener una empresa familiar, un criadero de patos. ¿Saben lo que es el pato acá, no? ¿Sí? ¿O no? Sí. Bueno, es un animal. El animal es un animal que, ¿cómo dice el pato? Muy bien. El pato dice cuac. Vale. Entonces dice la madre, bueno, yo voy a criar patos. Bueno, empieza a criar patos, la madre. Empieza a criar patos y los patos son los mejores patos de la zona. Los patos empiezan a ganar concursos por la carne, por la pluma, porque eran animales de calidad, bárbaros, ¿no? Entonces la madre, ¿te imaginas? Estaba muy contenta y vendía de los patos a todos lados, ¿no? Era algo tremendo poderlos ver. Entonces, un día estaba uno de sus hijos, el muchacho, ¿no? Un adolescente, estaba a la hora de la siesta. Y en la hora de la siesta estaba él afuera jugando a hacer puntería con piedra. Entonces le tiraba a una puerta, le tiraba a una rueda, le tiraba a un árbol para hacer puntería. Hasta que detrás de la casa
aparece el mejor pato que tenía la madre. El pato que había ganado más concursos. El pato más ganador. Entonces, ¿qué dice él? Un blanco fijo es bueno, pero un blanco móvil es mucho más emocionante. Entonces empieza a agarrar una piedra y la tira al pato, pero para que le pase por arriba de la cabeza. Y el pato empieza a asustarse y empieza a correr. Más emoción. Agarra otra piedra, más emoción, le tira por la cabeza, más emoción. El pato corría más fuerte y él con más emoción agarra otra piedra, le tira la cabeza al pato y la cuarta piedra que tira, el pato se mueve y la piedra le da en el centro de la cabeza. El pato queda fusilado, muerto en ese lugar. ¿Vieron cuando ustedes hacen algo que no quieren que los vean? No sé si le habrá pasado, ¿no? Pero cuando uno hace algo que no quiere que lo vean, corre, agarra lo que hizo y lo trata de esconder. Entonces él agarra el pato, que estaba fulminado, ya no podía resucitar ningún médico. El pato estaba muerto. Entonces corre y lo esconde debajo de un lugar donde tenía paja, lo esconde ahí al pato, y cuando se levanta para volver a la casa, detrás de él estaba parada su hermana María, que lo había visto todo. Vieron que hay buenos hermanos y que hay malos hermanos, ¿no? Entonces, ¿qué dice el muchacho? Bueno, yo no quise hacerlo, yo no lo quise hacer, el pato corrió mucho, la piedra era muy dura, yo no tengo la culpa fue del pato. No, por favor, no se lo... ¿Qué quería decirle? No se lo vayas a decir a mamá, porque allí yo no quiero. Muy bien, la hermana se da vuelta, no dice nada y se va. Entonces al mediodía, están por comer, vieron cuando vos volvés de haberte hecho algo que no estaba bien, digamos así, algo que no estaba bien, volvés a tu casa y mirás cómo está el ambiente. Mirás si no está muy tenso el ambiente, vas y te sentás. Parece que no había pasado nada. Entonces dice, están comiendo, está la mesa, almuerzan, y dice la mamá, bueno, María, yo me tengo que ir, pero vos vas a levantar la mesa, vas a lavar los platos, vas a barrer la cocina, porque yo me voy a ir. Bueno, dice María, muy bien, yo lo voy a hacer, pero mi hermano me va a ayudar. ¿Vieron cuando dicen, mi hermano me va a ayudar? No te voy a ayudar porque te dijeron a vos. Y vos lo vas a hacer, a mí no me mandaron. Y empieza a protestar, a mí no me mandaron y yo no lo voy a hacer. ¿Por qué lo voy a hacer si a vos te mandaron? Y entonces María, sin moverse un centímetro del banco, se acerca a la oreja de su hermano y le dice, acordate lo del pato. Cuando le dice así, te imaginas. En 5 minutos estaba todo listo, limpio todo, barrido todo, bárbaro todo. Bueno, me voy al primer día. El segundo día igual. La madre se va, le manda a María. María dice, no hay problema, mi hermano me va a ayudar. Él empieza a protestar, a mí no me mandaron, a mí no me dijeron, yo voy a luchar por mis derechos, porque si a mí no me mandaron, yo no lo voy a hacer. Le vuelve a decir al oído, acordate lo del pato. Y así, una semana, ¿te imaginás? ¿Te imaginás una semana así? Vos empezás a darte cuenta de que sos esclavo. Vos sos esclavo de alguien que te acusa. De alguien que viene a tu oído y dice, mira, acordate de lo que hiciste. Acordate de lo que dijiste. Entonces, ¿qué pasa? Este muchacho dice, yo no quiero seguir viviendo así. Tiene que haber una salida. Y la única salida, ¿cuál es? Ir y confesar. Decir la verdad. Porque eso es lo que va a hacer libre a la persona. Entonces, él dice, yo no puedo seguir así, no puedo seguir siendo esclavo. Y saben que hay muchos cristianos que somos esclavos. Porque hay alguien que nos acusa. Hay alguien que viene y nos dice, nos recuerda lo malo que hemos hecho. Hay alguien que nos recuerda lo malo que hemos dicho. Y no nos deja ser libres.
no nos deja ser libres. Por eso esta mañana este gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, Él es el que se compadece de nosotros, porque Él sufrió la prueba sin pecado, para que esta mañana nosotros seamos libres. Esa es la palabra, libertad. Esta es la palabra que tiene que tener un cristiano, libertad. Libertad de los malos pensamientos, libertad del complejo, libertad de complejos de inferioridad, libertad de malos hábitos, libertad, porque en Cristo hay libertad. Y dice la Biblia, conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Por eso lo mejor que podemos tener es libertad. Y la libertad que hay en Cristo Jesús nunca la vas a vivir si no venís a Él y decís, Señor, estas son mis cadenas, este es mi pecado. ¿Sabe lo que pasa? Este chico fue y le dijo a la madre, porque no podía seguir viviendo, y le dice, mamá, yo quiero decirte algo muy importante. ¿Qué tiene que decirme? Algo muy importante. Yo maté a uno de los mejores patos. ¿Sabe lo que dice la mamá? Yo lo supe siempre desde el principio, pero estaba esperando que vengas y me lo digas. Así obra Dios. Él quiere que vengas y se lo digas. Él está esperando el oportuno socorro. Está abierto el trono de la gracia para que cada vez que nosotros decimos esto nos esclaviza, podamos tener libertad en Jesús. Qué hermoso es poder predicar un mensaje de libertad. Qué hermoso es poder decir Cristo liberta de las drogas. Qué hermoso es decir Cristo te liberta de los malos hábitos. Cristo te liberta de la pornografía. Cristo te liberta del odio. Cristo te liberta del rencor. Cristo te hace nueva criatura. Cristo te hace nuevo. ¿Por qué? Porque en Cristo hay una nueva vida. El que encubre su pecado no va a prosperar, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta mañana venimos a Él a decir, Señor, no puedo más. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Dice este salmo, nos ha enseñado el crisis, nos ha enseñado el clamor, nos ha enseñado la confesión, pero este salmo termina enseñando el consuelo. Porque la salvación es de Jehová. Y termina el salmo diciendo, entonces mandó Jehová al pez. Mire, el pez, un barco para Jonás, hecho por Dios, para que el hombre obedezca a Dios. El pez obedeció a Dios, Jonás no lo obedeció. La naturaleza obedeció a Dios, el hombre no lo obedeció. Pero cuando Jonás confesó y se apartó, alcanzó misericordia. Y ordenó Jehová al pez que vomitara a Jonás en la tierra. No lo vomitó en el mar, no lo vomitó en otra prueba, no lo vomitó en medio de la tormenta, lo vomitó a la orilla, porque Dios tenía un gran ministerio para Jonás. Vos imaginate la figura Jonás corriendo de Dios en el capítulo 1, pero en el capítulo 2 Jonás corriendo a Dios. Y en el capítulo 3, qué hermoso, mañana vamos a ver cómo Jonás corre con Dios. Por eso esta mañana yo quisiera invitarte a que confesemos nuestros pecados. Que podamos tener una vida de confesión, una vida de relación con Dios, donde no haya nada que ocultarle a Dios. Que podamos decirle, Señor, aquí estoy, tal vez dentro de una crisis, tal vez he venido porque en mi hogar hay una crisis, he venido porque en mi vida hay tormentas, he venido porque me falta la fe, he venido porque estoy necesitado. Esta mañana yo quisiera decirte que te has traído una carga, un complejo, un pecado escondido, una doble vida. Esta es la hora donde le podemos decir, Señor, aquí está mi carga. Esta es la hora donde le podemos decir, Señor, aquí está mi caída. Esta es la hora donde le podemos decir, entrar a la presencia de Él y desde lo profundo del océano sentir que mi alma llega hasta más allá del sol
a su presencia misma. ¿No quisieras decirle, Señor, quiero tener una vida de comunión con vos? Vamos a cerrar todos los ojos. Ya es la hora donde tenemos que provocar cambios en nosotros. Y tal vez hemos venido con cargas, con crisis, con confusiones, echándole la culpa a otros, diciendo que la culpa la tienen otros, diciendo que mi carga es muy pesada, pero esta mañana yo quisiera que tengamos un encuentro con Jesús, muy especial. Y que en ese encuentro con Jesús vos le digas, Señor, con nombre y apellido, esta es mi carga, este es mi pecado. Yo quiero esta mañana dejar esta carga aquí y volver a obedecerte. Volver al primer amor. Tal vez nunca tuve un encuentro con Jesús, pero esta mañana una gran oportunidad. Cerramos todos los ojos, todos los ojos. Yo quisiera que, si vos has sentido que Dios te ha hablado, vos puedas hablar con Dios ahora. Si vos has sentido que Dios te ha dicho algo, vos puedes hablar con Dios. Vos puedes decirle, Señor, esta mañana necesito salir de la crisis, necesito volver a Jesús. Decirle, mira, mi caída ha sido esto. Mi caída ha sido en el sexo, en los pensamientos. He perdido la virginidad. Mis pensamientos están enfermos. Quiero salir del vientre del pez. Mi corazón está lejos. Quiero volver a Jesús esta mañana. Y por eso allí donde estás, en el lugar donde estás, yo te voy a invitar que le digas, Señor, quiero confesar lo que tal vez nadie sabe. Quiero confesar mi mal y empezar de nuevo. Te damos gracias, Padre Celestial, esta mañana porque hemos podido escuchar tu palabra, porque este es un salmo que nos habla acerca cómo volver a ti, cómo correr a ti, cómo sostenernos en ti. Es un salmo que claramente en tu palabra nos señala dónde está la salvación del hombre. Es un salmo que nos declara de que en cualquier lugar podemos orar a Dios. Es un salmo que nos habla acerca de la libertad que hay en Cristo Jesús. Señor, bendice la vida de aquellos que han traído su corazón esta mañana para decirte, aquí está mi carga, aquí está mi crisis, aquí estoy, Señor, yo para poder ser consolado, para poder comenzar a caminar la vida cristiana, para sentir que tú me vas a dar una misión, para sentir que tú me vas a dar una gran comisión, para sentirme alentado que tú me amas, me perdonas y me vuelves a hacer caminar en tu camino. Señor, bendice a los que están lejos, bendice a los que están necesitados esta mañana, que han venido con problemas en su familia, bendice a los que han venido con cargas en el alma, bendice a aquellos que están enfriados, lejos tuyos, tibios, indiferentes. Que tu poder, tu poderosa palabra sea la que quebrante nuestro corazón para la gloria y la honra de tu santo nombre. En nombre de Cristo, el nombre que es nombre sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.